de reyes, Señor de señores,
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. En la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Rey. A usted damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta preciosa mañana, Señor. Reciba toda la adoración de su iglesia, Señor, en esta mañana. Aleluya. Al Dios de lo imposible, al Dios todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos, un saludo a todos mis hermanos, mis amigos, mis conocidos y familiares.
Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Un saludo de parte de la Iglesia Avivamiento, de parte de los pastores Ramírez también. Esperamos que hayan pasado una muy feliz Navidad, celebrando al que se tiene que celebrar. Amén. A Cristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que siga teniendo el control en esta hora, que siga teniendo el control de esta transmisión, de lo que se va a hacer en esta hora. Y le voy a pedir que ahí donde usted está, también me acompañe en oración para poner este tiempo tan importante, tan preciado para nosotros en las manos del Señor. Amén. Si queremos que el Señor nos hable, si queremos que el Señor nos hable su palabra en esta mañana, encomendemos a Él este tiempo. Señor, seguimos dándole a usted las gracias, Padre, porque hasta aquí usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí su diestra poderosa nos ha sostenido, Señor. Ponemos este tiempo de la palabra en sus manos, Señor, para que usted hable a su pueblo, Señor, para que, como usted dice en su palabra, Padre, esta palabra no regrese a usted vacía, Señor, sino que haga, Padre, todo aquello para la cual usted la ha enviado, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Su iglesia está en sus manos, su pueblo está en sus manos. Yo me pongo en sus manos en esta hora, Señor, y le pido que su Santo Espíritu me guíe, mi Dios, para poder, Señor, predicar su palabra con denuedo, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir a todos que abramos la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Y vamos a ir al capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Y vamos a dar lectura en el versículo 33. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una palabra, quizá una cita bíblica quizá muy conocida. Muchos yo sé que se la saben aún de memoria, muchos la recitan, pero es una palabra muy poderosa porque muchas veces nomás la recitamos y la sabemos de memoria rápidamente, así por encima, pero no nos detenemos a poner atención de lo que está diciendo. Y en esta mañana yo quiero compartirles esta palabra, este mensaje, mis amados hermanos, porque en los tiempos en los que estamos viviendo hay muchas personas que están desesperadas, hay muchas personas que están angustiadas, hay muchas personas que andan turbadas, hay muchas personas que andan desesperadas sin saber qué hacer, viviendo muy preocupados, hermanos, porque el tiempo está cambiando de un momento a otro y hay muchas personas que ya perdieron la esperanza en esta situación tan adversa en la que estamos viviendo. Y es que la adversidad, hermanos, no es algo que nosotros podamos escoger. Es algo que se tiene que dar. La necesidad, la adversidad, los problemas es algo por lo que todos vamos a pasar. No es algo opcional. Si fuera algo opcional, nosotros diríamos, no, yo no quiero pasar por esto. No, yo prefiero no pasar por esta necesidad que estoy pasando, porque nadie quiere pasar por la adversidad, nadie quiere pasar por los tiempos difíciles, nadie quiere pasar por la aflicción, pero en nuestra vida, tarde o temprano, nos vamos a ver en necesidad, nos vamos a ver en adversidad, nos vamos a ver en aflicción, queramos o no queramos. Vamos a tener diferentes necesidades en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que pasaron por necesidad. Por ejemplo, cuando pensamos en Moisés, pasó alrededor de 80 años en el desierto y aún así el Señor lo sostuvo, aún así el Señor lo bendijo, aún así el Señor lo levantó. Cuando pensamos en José,
que fue traicionado por sus hermanos, lo quisieron asesinar, fue llevado esclavo a Egipto, estuvo preso, pero la palabra de Dios dice, pero Dios estaba con José, a pesar de que José pasó por todos estos años de adversidad, de cárcel, de tantos tiempos malos, podemos decir. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con José, y vemos el final que tuvo José. Fue puesto segundo en toda la nación de Egipto. Nadie era más poderoso que él excepto Faraón. Entonces estas son personas que pasaron por adversidad, por necesidad. Todos sabemos la historia de Daniel, la cual se nos cuenta desde muy niños, ¿verdad? Que fue echado en el foso de los leones. Es una gran necesidad, es un gran problema estar echado en un foso con leones. Pero Daniel, esta persona, también pasó por esa necesidad. Si seguimos leyendo, vemos tal vez la historia del rey David, de cómo fue perseguido por tantos años por el rey Saúl para ser asesinado. Y es que la palabra de Dios está llena de muchos ejemplos de personas que pasaron por la adversidad, pasaron por la necesidad, y ellos no querían pasarla, nadie la pidió, nadie quería pasar por eso, pero como les digo, tarde o temprano, muchas veces ni vemos de dónde vino, pero pasamos por aflicción, pasamos por necesidad, pasamos por adversidad, pasamos por enfermedad. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, me he dado cuenta, aún hablando con personas, que las personas están sin una esperanza. Las personas están desesperados, las personas están estresados, las personas están angustiadas. Aún hay muchas que ya han entrado en depresión por el tiempo en el que estamos viviendo. Ya la tristeza, ya la necesidad, ya el problema, ya les trajo depresión a sus vidas. Estas personas ya no quieren seguir viviendo. En Estados Unidos, el índice de suicidios durante la pandemia ha aumentado mucho debido a los problemas, debido a la necesidad, debido a la escasez, debido a todo esto que se nos está viniendo. Porque como les digo una vez más, todos tarde o temprano vamos a pasar por la necesidad. Mire, nadie eligió vivir esta pandemia. Ninguno de nosotros queremos seguir viviendo esta situación, ya queremos que se acabe. No queremos seguir viviendo más esta pandemia, queremos que se acabe ya, pero aquí estamos. Y esto parece que todavía no se acaba. Esto parece que cada día se está empeorando un poco más, porque la palabra de Dios que leíamos es clara cuando dice: en este mundo tendremos aflicción, en este mundo tendremos necesidad, en este mundo vamos a pasar por enfermedad, en este mundo vamos a pasar por diferentes problemas. Pero la palabra de Dios también dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Podemos tener paz en la adversidad, podemos tener paz en la necesidad, podemos tener paz en cualquier situación en la que estamos viviendo. La porción de la palabra que acabamos de leer, ahí mismo nuestro Señor Jesucristo está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Él, tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en Él, porque únicamente en Él podemos nosotros tener paz en cualquier situación. Estas cosas os he hablado, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice. Yo he vencido al mundo. Y es que muchas veces, mis amados hermanos, andamos preocupados, andamos tristes, andamos aún enfermos porque ponemos nuestra mirada en lo que vemos alrededor. Ponemos nuestra fe en lo que vemos alrededor, ponemos nuestra fe en la situación que estamos viviendo y muchas veces nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchas promesas para nosotros, especialmente para este tiempo. Dice la palabra de Dios en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti
persevera porque en ti ha confiado. Eso dice la palabra de Dios en Isaías 26:3. Entonces, cuando confiamos verdaderamente en Dios es cuando nosotros podemos vivir en paz. Porque no importa el problema que se venga, sabemos que tenemos un Dios grande, sabemos que tenemos un Dios fuerte, y cuando nuestra fe está cimentada, está puesta en Él, sabemos que Él es más fuerte, más grande, más poderoso que cualquier necesidad o problema que se nos pueda levantar. Cuando vamos a la palabra de Dios y leemos el Salmo 23, es un salmo lleno de promesas. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. No está diciendo en qué tiempo. Si usted cree en el Señor, esa promesa se cumple en cualquier tiempo, en buenos tiempos, en malos tiempos, en tiempos de pandemia, en tiempo de salud, en cualquier tiempo se cumple esa palabra que está escrita en Salmo 23. Es un salmo completo de bendiciones, de promesas de bendiciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el mismo Salmo, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si vemos el Salmo 91, es otro salmo lleno de promesas, porque a todo aquel que habita al abrigo bajo la protección del Todopoderoso, no le sobrevendrá ningún mal. Dice, plaga no tocará tu morada. Son promesas que necesitamos decirnos a nosotros mismos de todo corazón. Son promesas que necesitamos recordarlas en todo tiempo, en este tiempo en el que estamos viviendo. Mire, las cosas están cambiando de un minuto al otro. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra y parece que todo va empeorando. Entonces, si nosotros nos ponemos a enfocar nuestra mirada en estas cosas que están pasando, nos vamos a enfermar, hermanos. Nos vamos a preocupar, nos vamos a aún olvidar de la palabra de Dios, de las promesas que tiene el Señor. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si sabemos que amamos a Dios y sabemos también que Dios nos ama, vamos a saber que no importa la situación que estamos pasando, Él está con nosotros, y cualquier situación, dice, ayuda para bien. Como les decía, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente estresada, hay mucha gente pasando ya por depresión, por la situación en la que estamos viviendo. Hay mucha gente que aún ya se ha enojado en contra de Dios. Personas que eran creyentes ya han negado su fe. ¿Por qué? Porque dicen, ¿dónde está Dios en medio de toda necesidad? ¿Dónde está Dios, el Dios Todopoderoso del que habla la Biblia? ¿Dónde está en medio de toda esta enfermedad, en medio de toda esta pandemia? Y hay personas que ya se han amargado con Dios y le han dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada en lo que hay alrededor. Y alrededor lo que hay es puras malas noticias. Pero la palabra de Dios dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando usted levanta su mirada, cuando usted pone la mirada en Dios y no en lo que estamos pasando, entonces ahí es donde usted cobra fuerzas. Entonces ahí es donde Dios empieza a obrar a favor suyo. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo de Él. Nuestro socorro viene del Señor de señores, aleluya. Porque en estos tiempos podemos tomar dos actitudes, ¿sabe? Y ya se ha empezado a ver, porque hay personas que ya han empezado a darle la espalda a Dios, ya han empezado a darle la espalda a las cosas de Dios, porque usted y yo, cuando estamos en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, tendemos a tomar dos actitudes. O renegamos y nos alejamos de Dios, o realmente nos humillamos y dependemos más de Dios, de su amor y de su misericordia. Esas son las dos actitudes que nosotros como humanos tendemos a tomar en medio de la aflicción. Pero le voy a decir algo. Mire, se me viene la historia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Fue un pueblo que mucho se quejó de Dios. Fue un pueblo que mucho renegó de Dios. Fue un pueblo que murmuraba, dice la palabra de Dios, en contra de Moisés, el líder, y en contra de Dios. Y fue allí donde este pueblo de Israel vio las más grandes maravillas de parte de Dios. Mire, porque muchas veces, ahí en medio de la necesidad, es donde Dios se manifiesta con más poder en nuestras vidas. Mire, en el caso del pueblo de Israel, ahí en el desierto donde no había agua, donde no había comida, donde no había sustento, donde no había un techo, donde no
tenían nada de nada. Ellos en el desierto lo único que hay es muerte. En el desierto no hay vida. Y ahí los llevó Dios. Y cuando tuvieron necesidad de agua, el Señor les dio agua. Y cuando tuvieron necesidad de comida, el Señor les dio alimento. Y cuando tuvieron necesidad de sombra, el Señor les proveyó la sombra. Cuando tuvieron necesidad de calor, el Señor les proveyó el calor. Cuando el enemigo venía detrás de ellos para atraparlos, para matarlos, fue el Señor el que salió en defensa de ellos. ¿Por qué? Porque en medio del desierto muchas veces lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos quiere enseñar en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, es a depender más de Él. Porque muchas veces estamos nosotros dependiendo tal vez del trabajo, dependiendo tal vez de las fuerzas, dependiendo tal vez de la juventud. No sé de qué otras cosas usted y yo dependamos, pero muchas veces hacemos a un lado al Señor. Y es ahí donde tal vez el Señor nos quiere enseñar algo, mi amado hermano. Dios quería que estas personas dependieran únicamente de Él. Mas sin embargo estas personas murmuraron en el desierto contra Dios. Decían, es mejor nos volvamos a Egipto, es mejor vamos a morir aquí en el desierto, y aquí en el desierto no hay ni tumbas, decían. Es mejor regresar a Egipto y morir allá. Estas personas querían regresar a Egipto porque estaban dependiendo de Faraón, estaban siendo esclavos, pero por lo menos pensaban ellos, Faraón nos estaba alimentando. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Y muchas veces nosotros así estamos esclavizados, dependiendo de un sistema, tal vez dependiendo de algo terrenal, cuando nosotros deberíamos estar dependiendo directamente de Dios. Este mundo, este tiempo en el que estamos viviendo, el mundo entero está metido en esta misma situación. No es solamente una ciudad, no es solamente un país, no es solamente un continente, no, es algo mundial lo que está pasando en este tiempo, porque en este momento el mundo entero lo que más necesita es Dios. El mundo entero no necesita descubrir un antídoto, no necesita descubrir, lo único que necesita es humillar su corazón delante de Dios, reconocer que el mundo entero se ha volteado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, ha transcurrido en sus pecados y le ha dicho no al Señor, le ha dicho no a Dios. Y este es un llamado de atención mundial el cual el Señor nos está haciendo. Tenemos que regresar a Él, tenemos que pensar lo que hemos venido haciendo mal, porque de otra manera esto va a seguir yendo de mal en peor. Y volviendo a la historia del pueblo de Israel, muchos se quejaron y perecieron en el desierto. Porque como le decía, tendemos a tomar dos actitudes: o nos quejamos y murmuramos de Dios y le damos la espalda, o nos humillamos y dependemos de Él. Pero este pueblo, todo aquel que murmuró en contra de Dios, todo aquel que se quejó en el desierto, ahí mismo pereció. Porque le dieron la espalda a Dios, porque no pusieron su fe en Dios, porque antes de poner la fe en Dios, viendo todas las maravillas que el Señor ya estaba haciendo en medio de ellos, estaban pensando regresar a Egipto. Y todo aquel que se quejó en medio del desierto, ahí mismo pereció. Yo le quiero dar un consejo en esta hora. Si usted está pasando por aflicciones, si usted está pasando por necesidades, no se queje en esta necesidad. Glorifique al Señor. Mire, cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor mandó a sacar a su pueblo, mandó a libertar a su pueblo para que le sirviera en el desierto. El Señor mandó a sacar a su pueblo de la esclavitud para que le hiciera fiesta, para que le celebrara fiesta en el desierto. Esto es algo que tal vez no hace lógica con nosotros, pero Dios eso era lo que quería. Porque Dios, aún en medio de la adversidad, Él quiere que nosotros lo glorifiquemos a Él. Como le decía, la porción de la palabra que leíamos, podemos tener paz en medio de la adversidad, podemos tener paz en medio de la necesidad, siempre y cuando estemos dependiendo de Él. Ellos preferían regresar atrás, ellos preferían seguir siendo esclavos a tener que pasar por la necesidad que estaban pasando. Y es que nosotros, mi amado hermano, mi amado amigo, nosotros queremos tener todo bajo nuestro control, queremos tener toda nuestra vida resuelta. Queremos tener el trabajo bien estable, queremos tener la salud
a un óptimo rendimiento. Nosotros queremos tener la provisión del mes si es posible. Nosotros queremos tener una buena cuenta de ahorros en el banco. Nosotros queremos tener toda nuestra vida resuelta. No queremos depender de Dios, no queremos vivir el día a día. Todos queremos tener todo resuelto de aquí a un año si es posible. Y cuando algo de estas cosas no sale bien, tendemos a entrar en pánico. Tendemos a desesperarnos. Tendemos nosotros a andar turbados por ahí. Y una persona turbada no puede vivir en paz. Una persona turbada no puede vivir felizmente. Una persona que anda angustiada, una persona que anda estresada, no vive su vida felizmente. Muchas veces así hay muchas personas que andan viviendo, especialmente en este tiempo. Mire, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:7 que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad no es algo que usted y yo deberíamos de andar cargando por ahí. La ansiedad no es algo que un creyente debería de estar viviendo. No, ¿por qué? Porque si usted es un creyente, usted cree en Dios. Y todo aquel que cree en Dios, todo aquel que confía en Dios, depende de Dios. Entonces sabe que Dios en cualquier momento va a proveer cualquier necesidad. Sabe que aunque esté en la enfermedad, Dios en cualquier momento le puede quitar esa enfermedad. Sabe que aunque esté en la necesidad, Dios es más grande que cualquier necesidad. Entonces la ansiedad es algo que nosotros no podemos andar cargando por ahí. Un creyente no puede andar ansioso, un creyente no puede andar estresado, un creyente no puede andar depresivo. Porque entonces no está creyendo en Dios. Entonces lo que está haciendo es creyendo en lo terrenal, creyendo en el sistema, creyendo en el trabajo, confiando en lo que estamos viviendo diariamente. Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Y esa es una gran realidad. Y esta realidad es algo que en cierto momento nosotros tendemos a apartarnos del Señor. Queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Dice la palabra de Dios claramente, mi amado hermano, separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces ponemos el día a día en las manos del Señor. Tal vez nos despertamos, oramos y le decimos, Señor, pongo mi día en tus manos, pongo mi vida en tus manos. Y cuando en el mismo día se nos viene tal vez la necesidad, empezamos a quejarnos, empezamos a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me tiene que...? Empezamos a quejarnos cuando ya pusimos nuestro día, nuestra vida en las manos de Dios. Le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero en el día cuando se viene tal vez la necesidad, empezamos a decir, ¿por qué? Empezamos a quejarnos. No estamos poniendo nuestro día entonces en las manos de Dios realmente. No estamos nosotros poniendo nuestra vida a la voluntad de Dios realmente. ¿Por qué? Porque si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, aunque tengamos alguna necesidad, aunque tengamos algún problema, si sabemos que estamos en la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Algo el Señor tal vez nos quiere enseñar. En lugar de nosotros preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Deberíamos de preguntarle, Señor, ¿para qué? Porque muchas veces Dios nos hace pasar por situaciones para enseñarnos cosas que tal vez no estamos haciendo bien. Algo nos quiere enseñar Dios en diferentes situaciones que pasamos. Algo nos quiere enseñar el Señor a través de las malas circunstancias que muchas veces pasamos en la vida. En lugar de decirle, ¿por qué a mí? Pregúntale, ¿para qué a mí, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿En qué me quieres moldear con esta situación que estoy viviendo? Pero muchas veces nosotros tendemos a renegar contra Dios y a darle la espalda. Esa es una de las actitudes que como humanos tomamos en medio de la adversidad. La otra actitud que tomamos, y es la que deberíamos siempre tomar, es humillarnos a Él y acercarnos más a Él, depender más de Él, más de su amor, más de su misericordia. Mire, como le decía, el pueblo de Israel murmurando en el desierto, todo aquel que murmuró en contra de Dios pereció en el desierto. Todo aquel que se quejó en contra de Dios pereció en el desierto. No salió a la tierra prometida.
Ahí mismo en ese desierto murió. Pero hubieron dos que creyeron en Él. Hubieron dos que no se quejaron. Hubieron dos que dijeron, claro que estamos pasando por necesidad. Claro que cuando iban a entrar a la tierra de Egipto, cuando iban a entrar a la tierra de Jericó, a conquistar la primera ciudad, estas dos personas fueron los únicos que creyeron en la palabra de Dios, fueron los únicos que creyeron en la promesa de Dios, fueron los únicos que no se quejaron, fueron los únicos que no murmuraron y dijeron, claro que son más grandes, claro que son más fuertes, claro que nuestro ejército está más pequeño. O sea, estas dos personas no negaron la realidad, porque la fe que tenemos en Dios, muchos estarán pensando ahorita mismo, este está loco por lo que está hablando, porque estoy confiando y estoy creyendo en Dios. Pero es que la fe que ponemos en Dios no niega la realidad de las cosas. Yo les empecé diciendo, estamos viviendo en un problema mundial, estamos viviendo en una mala situación mundialmente. Yo no niego eso. Yo sé que estamos viviendo en tiempos malos, pero yo también sé que hay un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, y en Él estoy poniendo mi confianza, en Él estoy poniendo mi vida, en Él estoy poniendo mi familia, en Él estoy poniendo mi sustento, en Él estoy poniendo mi salud, en Él estoy poniendo mi provisión. Y hasta aquí, gracias a Él, en todo este año no me ha faltado nada, ni a mí ni a mi familia. Y yo sé que es únicamente por su gracia, es únicamente por su amor. De igual manera, estas dos personas, le estoy hablando de Josué y le estoy hablando de Caleb. Estas dos personas no negaron la realidad en la que estaban viviendo. Sí estamos en el desierto, sí estamos en necesidad, sí estamos en problema, sí estamos enfrentándonos a un ejército que es más fuerte, más grande que nosotros, pero con nosotros está el Señor, dijeron estas dos personas. Con nosotros está Dios. Esas fueron las palabras de estas dos personas, de Josué y Caleb. Claro que estamos en medio de un problema, claro que estamos en medio de la necesidad, claro que estamos tal vez en medio de la enfermedad, claro que hay problema, claro que a lo mejor tal vez hemos tenido pérdidas, no sé lo que usted ha estado pasando. Cada uno de nosotros hemos venido pasando por diferentes situaciones durante todo este año. Claro que la cosa está mala, pero con nosotros está el Señor. Eso fue lo que dijeron estas dos personas, y eso es lo que usted y yo deberíamos de decirnos cada día. Cuando venga la mala noticia, cuando mire que las cosas se están poniendo peor de lo que ya están, usted puede decir, bueno, la cosa está mala, pero con nosotros está el Señor, conmigo está Dios, con mi familia está Dios. Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi roca fuerte, Él es mi sanador, Él es el que me guarda de todo mal. Esa es la actitud, la buena actitud que usted y yo deberíamos de tomar como creyentes. No la otra que le dije, no quejarse en la necesidad, no darle la espalda a Dios, no amargarse mucho menos contra Dios, no andar enojado por ahí, no andar estresado por ahí. Dependa únicamente de Dios, dependa únicamente de Dios. Háblese a usted mismo y ponga toda necesidad en las manos del Señor. Porque el Señor tiene cuidado de todo aquel que depende de Él. El Señor tiene cuidado de todo aquel que pone su fe en Él. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tiene cuidado de todo aquel que no está viendo la circunstancia, que no está viendo lo natural y que está dependiendo únicamente de Él. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida del que cree en Él. Dios cuida del que depende de Él. Dios cuida de todo aquel que está diciendo, Señor, aunque esté pasando por esta necesidad, tú eres mi sustento, tú eres mi ayudador, tú eres el que me sostiene. En estos tiempos especialmente, la fe en Dios es crucial. La fe en Dios es algo crucial, es algo que usted y yo necesitamos, es algo que todo el mundo, aun el que no cree, necesita tener en este tiempo. Porque no hay otra salida. No hay otra salida. Hay personas que ya están pensando quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque no encuentran la salida. Y es que no hay salida aquí en el mundo. La única salida es Dios. La única puerta es Dios. La única respuesta a los problemas de este mundo caído, de esta humanidad caída, se llama Dios, se llama Jesucristo. Pero el mundo, la humanidad anda buscando una salida por todos lados, menos por Dios. Y ese es el grave problema en el que estamos metidos ahora todos.
La fe en Dios es crucial para estos tiempos. La fe en Dios es todo lo que necesitamos. Confiar en Él, creer en Él. Claro, hacer nuestra parte, cuidarnos, esforzarnos, pero ¿sabe qué? Dependiendo de Él siempre. Si nos fue bien, gloria a Dios. Si nos va mal, pues gloria a Dios también. Porque si estamos en la voluntad de Dios, hay que darle la gloria a Dios. Como le decía, Dios quería que el pueblo de Israel lo glorificara aún en el desierto, aún en la necesidad. Pero usted y yo muchas veces andamos contentos, andamos dándole la gloria a Dios, andamos dándole gracias a Dios cuando todo va bien. Pero cuando la cosa viene mal, ahí nos quejamos en contra de Dios. Y no debería de ser así. Usted y yo deberíamos de adorar y glorificar a Dios en todo tiempo, mi amado hermano, mi amado amigo. Ponga su fe en Dios. No ponga su fe en el gobierno, no. A muchos el gobierno ya les falló. No ponga su fe en el trabajo, no. A muchos el trabajo ya les falló. No ponga su fe en su salud, porque a muchos la salud ya les falló. No ponga su fe aún en esta nueva vacuna que ya sacaron. No ponga su fe en esa vacuna. Ponga su fe en Dios. Ponga su fe en Dios. No ande distrayéndose más en estos tiempos. No ande poniendo su fe tal vez en familiares que lo pueden ayudar. No, porque mire, sus familiares y usted están metidos en el mismo barco. Este es un problema mundial. Todos necesitamos volvernos a Dios. Todos necesitamos poner nuestra fe en Dios. Él es el único que nos puede ayudar en este tiempo. Él es el único que nos puede sacar adelante en esta situación. Él es el único que puede ayudar al mundo entero. No importa quién tú eres. No importa qué estudios tengas. No importa qué tan grande tú creas que eres. No importa cuántos negocios tú tengas. No importa quién tú seas. Grande, pequeño, no importa. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y yo sé que muchos tal vez están diciendo, este está loco con lo que está predicando. Y esta es la predicación, la locura del evangelio de la cual hablaba Pablo. Porque usted y yo como humanos, lo que más nos falla es la fe. Nosotros queremos conocer todo, queremos saber todo, nosotros queremos deducir todo para así hacer las cosas de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestro pensamiento. Pero no queremos hacer las cosas dependiendo de Dios. No queremos hacer las cosas confiando en Dios. Si no estamos seguros del siguiente paso que vamos a dar, no lo damos. Nadie quiere caminar por fe. Nadie quiere vivir por fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Usted y yo necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos desechar los ídolos y glorificar a Dios. Mire, el pueblo de Israel se quejó de Dios en el desierto, pero le hizo fiesta a un ídolo. Con las riquezas que Dios Todopoderoso le había dado y lo sacó de Egipto, con esas mismas riquezas se hizo un ídolo y después lo adoró en medio del desierto. O sea, en medio del desierto se queja contra el Dios poderoso, pero adora al ídolo. Estamos muchas veces al revés, mi amado hermano. Estamos muchas veces al revés, mi amado amigo. No hagamos de las bendiciones de Dios un ídolo. Porque muchas veces estamos idolatrando a nuestro trabajo que el Señor nos ha dado. Muchas veces con la bendición que Dios nos dio, nosotros nos hacemos un ídolo y después caemos de la gracia delante de Dios. Usted y yo tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Nos va bien en el trabajo. Gloria a Dios, de Él dependemos, a Él tenemos que darle las gracias, a Él tenemos que darle las glorias. Nos va bien en la vida, aún en este tiempo, mire, como le decía, gloria a Dios, que a mí y a mi familia no nos ha faltado nada. No nos ha fallado nada, no nos ha faltado salud, no nos ha faltado provisión, no nos ha faltado la paz sobre todas las cosas, no nos ha faltado la felicidad, no nos ha faltado la unión familiar. Miren, en este tiempo muchos matrimonios se deshicieron, muchas familias se deshicieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando, estaban confiando en otras cosas menos de Dios. Y Dios es el que mantiene todas las cosas en orden, mi amado hermano. Necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Usted, mi amado amigo, que tal vez me ve por primera vez, que tal vez me escucha por primera vez, usted también necesita depender del Dios Todopoderoso. No necesita depender de ningún ídolo.
necesita depender del Dios Todopoderoso. Vuelva a sus raíces, vuelva a su creencia y dependa únicamente de Dios. Pueblo de Dios, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que seguir dependiendo de Dios, aún un poco más, y todo esto va a pasar, aún un poco más. El que persevere hasta el final, el que siga dependiendo de Dios, el que siga creyendo en Dios, ese va a ser salvo, ese va a ver la gloria de Dios, ese va a ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo andamos viviendo sin fe en estos tiempos, vamos a perecer. Si usted y yo andamos viviendo sin fe en este tiempo, vamos a terminar mal. Vamos a terminar como muchos ya están, sin una esperanza, viviendo en el estrés, viviendo en la depresión. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Los animo a que sigan creyendo, los animo a que se levanten en fe, los animo a que tomen aquellas promesas que Dios ya tiene en su palabra y que empecemos a vivirlas día a día, que empecemos nosotros a hablarnos a nosotros mismos día a día, que empecemos a predicar esta palabra, estas promesas a nuestra familia, a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan escuchar esto, nuestros familiares necesitan escuchar esto, porque hay grande necesidad. Y muchas veces la necesidad no es únicamente la necesidad física, la necesidad terrenal. Muchas veces la necesidad más grande es la necesidad espiritual. Es la necesidad emocional. Muchas personas están mal emocionalmente en este tiempo. Muchas personas están mal en su mente en este tiempo porque también les está fallando lo espiritual. Tenemos que pararnos firmes en Dios hoy más que nunca. Tenemos que tener fe en Dios, en sus promesas, en su grandeza, mi amado hermano. Yo espero que el Señor le haya hablado a su vida en esta mañana. Yo espero que la palabra de Dios no regrese a Él vacía en esta mañana. Y le voy a pedir a Dios que bendiga su vida, que bendiga su familia, que si usted está pasando alguna necesidad en esta hora, Señor, todo aquel que está viendo, Señor, todo aquel que está escuchando, tal vez, Padre, si alguna necesidad hay en su vida, Señor, sea usted, mi Dios amado, proveyendo, Señor. Si alguna necesidad hay en su familia, Padre, sin necesidad de salud, Señor, sin necesidad de trabajo, Señor, sin necesidad de provisión, Padre, la necesidad que esté pasando, mi Dios amado, sea usted proveyendo, Señor, sea usted bendiciendo, Señor, sea usted tocando las vidas, Señor, sea usted tocando los corazones, Padre, sea usted, mi Dios amado, trayendo una vez más a este mundo al cual usted creó, Señor. Sea usted una vez más, Padre, volteando, Señor, nuestros corazones a usted, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Perdone, Padre, cuando le hemos dado la espalda, Señor. Perdone cuando nos hemos apartado de usted, Señor. Perdone cuando hemos, Padre, renegado tal vez de usted, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Pero le pedimos, Señor, que tenga misericordia del mundo entero, Señor. No oramos únicamente por nosotros, Señor. Oramos por el mundo entero, porque el mundo entero está en necesidad. Aún el que no cree está en necesidad. Aún el que es de otra religión está en la misma necesidad de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios fuerte que todo lo puede. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Señor me los bendiga. Saludos, abrazos y esperamos vernos pronto, Iglesia Avivamiento. Un fuerte abrazo, mis amados amigos. Un saludo a todos ustedes que están escuchando, que están viendo esta transmisión. Que el Señor me los bendiga. Pase buen día. Amén.